Antes de que intentes entender esto, permite que tu cuerpo lo escuche primero. Hay una forma muy específica en la que el pecho se afloja cuando algo por fin deja de exigirte que corras. Quizás ya la estás sintiendo ahora, como si los hombros descendieran apenas unos milímetros, como si la respiración encontrara un ritmo más antiguo, más verdadero. No has llegado aquí por curiosidad. Has llegado porque hay una fatiga que no es física, un cansancio que no viene de hacer poco, sino de haber sostenido demasiado por demasiado tiempo. Y si permaneces aquí, no con esfuerzo, sino con presencia, algo va a comenzar a reorganizarse por dentro. No como una idea nueva, sino como una certeza suave que se instala sin pedir permiso. Más adelante lo vas a reconocer en el cuerpo. Al final sabrás por qué esta espera no fue un error. Porque hay una pregunta que vive en silencio dentro de ti. No la dices en voz alta, ni siquiera la formulas con palabras claras, pero está ahí pulsando. Cada vez que escuchas hablar de abundancia, cada vez que alguien menciona riqueza como si fuera algo natural. Si mi conciencia ha crecido, si mi vibración se ha refinado, ¿por qué mi realidad material aún no refleja eso? Esta pregunta no nace de la duda, nace de la madurez. Solo quien ha caminado de verdad por dentro llega a este punto donde la fe ya no grita, pero tampoco se conforma. Permanece un poco más, porque lo que vamos a tocar no es una promesa externa. Es una explicación que no se da a la mente, sino al sistema nervioso que ha aprendido, durante años, a sobrevivir en lugar de recibir. Hay un instante, y está más cerca de lo que parece, en el que entiendes que tu alta vibración nunca fue el problema, que no estabas manifestando mal, que no te faltaba disciplina, ni enfoque, ni merecimiento. Lo que faltaba era seguridad interna para sostener más vida, más flujo, más riqueza sin colapsar. Cuando lleguemos a ese punto, y vamos a llegar, algo va a encajar sin necesidad de celebración. Será más bien una calma profunda, casi sobria, como cuando el cuerpo dice, era esto. Y es importante que sepas algo ahora, al inicio. Este es el punto donde muchos se van, no porque lo que sigue sea difícil, sino porque deja de alimentar la urgencia. Aquí no hay promesas rápidas, hay reconocimiento. Si sigues vas a percibir por qué tu vibración elevada no estaba destinada a forzar resultados, sino a preparar una identidad capaz de habitarlos. Respira de nuevo, no para hacer algo, solo para quedarte. Porque esto no empieza cuando entiendes. Empieza cuando tu cuerpo deja de resistir la idea de que la riqueza no viene a salvarte, viene a encontrarte, cuando ya no necesitas que lo haga. Hay un punto muy específico en este camino, y si estás aquí, tu cuerpo ya lo reconoce, en el que la vibración se eleva con claridad, la conciencia se expande, la percepción se afina, pero la vida externa no responde en la misma medida. No ocurre un colapso, no hay un error evidente, no aparece un obstáculo concreto que puedas señalar. Todo parece en orden, y aún así algo no encaja. Es una sensación sutil, difícil de explicar sin sentir cierta incomodidad interna. Sabes más, sientes más, percibes más, pero la riqueza, la fluidez material, la abundancia tangible, parecen mantenerse a distancia, como si existiera un desfase invisible entre lo que eres por dentro y lo que estás autorizado a recibir por fuera. Este es el lugar donde muchos comienzan a dudar de sí mismos en silencio. No porque hayan perdido la fe, sino porque creen profundamente. Han trabajado internamente, han atravesado procesos reales y aún así, la materia no se mueve. Aquí nace el cansancio espiritual del que casi nadie habla. Ese cansancio que no se manifiesta como queja, sino como una pregunta que se repite por dentro. ¿Qué más falta? Y lo más importante es esto en este punto. La distorsión no está en tu vibración. Tu vibración no es baja, no es incorrecta, no está fallando. La distorsión está en la identidad, desde la cual intentas recibir lo que ya está en coherencia contigo. Durante mucho tiempo, quizá durante toda tu vida, tu sistema aprendió a sostenerse desde el control,
desde la anticipación, desde la necesidad de justificar cada cosa buena que llega. Aprendió que recibir sin esfuerzo podía ser peligroso, que tener más implicaba perder algo después, que la expansión siempre venía acompañada de un costo. Tu sistema nervioso se entrenó para resistir pérdidas, para sobrevivir a la escasez, para mantenerse alerta, pero no para sostener abundancia prolongada sin tensión. Entonces, cuando la vibración se eleva de verdad, cuando la conciencia deja de ser teoría y se vuelve estado, esa estructura antigua entra en alerta. No como sabotaje, no como castigo, sino como protección automática. Aquí ocurre algo que casi nadie nombra, pero que cambia todo cuando se siente en el cuerpo. El sistema puede percibir la abundancia como una amenaza del mismo modo que percibe el peligro. Más energía, más dinero, más visibilidad, más libertad implican más exposición. Y la exposición para un sistema que aprendió a sobrevivir en contracción no siempre se siente segura. Por eso la manifestación se detiene sin ruido, sin drama, sin señales externas claras. No es un bloqueo energético, es una pausa inteligente. Es el campo diciendo antes de más, necesitamos que tu cuerpo sepa que es seguro recibir. La mente en este punto quiere empujar, quiere técnicas nuevas, afirmaciones más intensas, visualizaciones más precisas, disciplina reforzada. Pero cuanto más empuja, más tensión se genera en la frecuencia. Y esa tensión no acelera la llegada de la riqueza, la posterga. Este es exactamente el punto donde la mayoría se va, no porque el camino sea difícil, sino porque deja de alimentar la urgencia. Se confunde este silencio con fracaso espiritual, cuando en realidad es recalibración profunda. Es el instante en el que la vibración elevada empieza a exigir una identidad nueva, una identidad que no necesite sufrir antes de recibir, que no confunda valor con sacrificio, que no sienta culpa al sostener más vida fluyendo a través de sí. Esta recalibración no es un proceso mental, es biológico. Tu biología está acostumbrada a la química de la lucha, a las hormonas del estrés que te hacían sentir vivo a través del conflicto o la carencia. Cuando entras en esta fase de alta vibración, pero sin resultados visibles, tu cuerpo está, literalmente, desintoxicándose de la adicción al drama. La paz al principio se siente aburrida. La estabilidad se siente como estancamiento. Y es vital que reconozcas esto. Lo que tu mente llama estancamiento es en realidad tu sistema nervioso aprendiendo a estar a salvo en la quietud. Es la base obligatoria para que la riqueza no sea efímera. Más adelante, no ahora, pero llegará, vas a mirar este momento con otros ojos. Vas a reconocer que aquí algo se reordenó sin que tú tuvieras que forzarlo, que este aparente estancamiento era en realidad el ajuste fino antes de un cambio irreversible. Pero para que eso ocurra, hay algo que necesita ser atravesado primero. Después de esta distorsión no viene el esfuerzo, no viene la lucha, viene el vacío. Y ese vacío, aunque ahora no lo parezca, es el verdadero portal. Después de la distorsión, viene algo que no se puede acelerar ni evitar. No llega con señales claras, no trae advertencias visibles y no responde a la lógica del esfuerzo. Simplemente aparece. Es el vacío entre frecuencias, ese espacio extraño en el que la energía antigua ya no sostiene tu vida, pero la nueva todavía no se expresa en la materia. Por fuera parece quietud. Por dentro, el cuerpo lo vive como una suspensión profunda, como si el tiempo se hubiera vuelto más espeso y cada intento de empujar hacia adelante rebotara sin fuerza. Aquí no hay avances evidentes, pero tampoco retrocesos. Hay una pausa que desconcierta a la mente y al mismo tiempo empieza a enseñarle algo al cuerpo. Este vacío suele ser interpretado como estancamiento, como pérdida de conexión o incluso como señal de que algo salió mal. Pero la verdad es otra y es más sutil. El vacío no es ausencia de energía, es exceso de reorganización. Es el momento en el que el campo interno está tan ocupado recalibrándose
que no puede sostener manifestaciones externas sin crear incoherencia. Por eso todo parece ralentizarse, no porque la vida se haya detenido, sino porque está ajustando la base desde la cual se moverá después. Este es el punto exacto donde muchas personas intentan volver atrás, retomar viejas estrategias, forzar antiguas identidades solo para sentir algo de familiaridad. Y es justamente ahí donde el vacío se vuelve incómodo, porque ya no permite regresar del todo a lo que antes funcionaba. Es como estar en el medio de un puente cubierto de niebla. No ves la orilla de la que partiste, esa vieja versión de ti que luchaba por cada centavo y cada oportunidad, pero tampoco ves la orilla a la que te diriges, esa versión que recibe con naturalidad. Estás en el medio, y el medio requiere una confianza ciega, no en el futuro, sino en el proceso presente. En este espacio, el cuerpo empieza a soltar tensiones que llevaban años escondidas. La respiración cambia sin que lo notes conscientemente. El pecho se abre y se cierra de otra forma. Los hombros a veces pesan más antes de soltarse. No es depresión, aunque se le parezca. No es desconexión espiritual, aunque la mente lo nombre así. Es una fase de desidentificación. La antigua versión de ti, la que sabía luchar, justificar, sostenerse sola, empieza a perder relevancia. Y como todavía no hay una nueva identidad completamente encarnada, el sistema entra en silencio. Un silencio que no pide acción, sino presencia. Imagina que estás mudando de piel. No puedes acelerar el proceso tirando de la piel vieja sin lastimarte, y no puedes forzar la piel nueva a madurar antes de tiempo. Solo puedes estar, y en ese estar, en esa aparente inactividad, estás haciendo el trabajo más grande de todos. Estás dejando de ser quien eras para permitir entrar a quien ya eres vibracionalmente. Aquí ocurre algo fundamental para la riqueza, aunque casi nadie lo relacione con ella. En el vacío, el cuerpo aprende que no necesita producir para existir, ni esforzarse para merecer, ni tensarse para sostenerse. Aprende lentamente que puede estar sin defenderse, y esa sensación, por mínima que sea, empieza a crear un nuevo registro interno, el registro de seguridad sin control. Este aprendizaje no es mental. No se puede afirmar ni visualizar ni acelerar. Se instala por repetición silenciosa, por permanencia. Es aquí donde la alta vibración deja de ser una experiencia espiritual elevada y empieza a convertirse en una base somática real. Por eso este vacío se siente tan largo, porque está reeducando algo muy profundo. Está enseñando al sistema nervioso a no colapsar en la quietud, a no entrar en pánico cuando no hay señales externas inmediatas, a no confundir silencio con peligro. Y cuando eso empieza a integrarse, aunque sea de forma imperceptible, algo cambia para siempre. No se manifiesta aún. No hay recompensas visibles, pero el cuerpo ya no es el mismo. Ya no reacciona igual. Ya no necesita la urgencia como motor. Has dejado de alimentarte de la adrenalina de la carencia. Y al dejar esa fuente de energía, al principio te sientes débil, pero en realidad te estás volviendo real. Este es el umbral que separa a quienes repiten ciclos de manifestación de quienes entran en una fase irreversible de alineamiento. No porque hagan algo distinto, sino porque permanecen cuando no hay nada que hacer. Más adelante, cuando la vida vuelva a moverse, entenderás que este vacío no fue una pausa entre intentos, sino el espacio exacto donde tu identidad antigua dejó de dirigir el flujo. Y sin darte cuenta, empezaste a volverte compatible con una riqueza que no exige tensión para quedarse. Llega un momento, y no se puede forzar ni anticipar, en el que el vacío deja de sentirse como espera y empieza a sentirse como cansancio de resistir. No un cansancio dramático, sino uno silencioso, maduro, casi lúcido. Es ahí donde algo dentro de ti empieza a soltar sin anunciarlo, como si el cuerpo comprendiera antes que la mente que ya no tiene sentido seguir tensándose para demostrar preparación. Esta es la rendición vibracional, y no se parece en nada a darse por vencido.
No tiene tristeza, no tiene derrota, no tiene resignación. Tiene alivio. Un alivio profundo que no viene de obtener algo, sino de dejar de empujar contra una puerta que nunca estuvo cerrada. La rendición es el acto más potente de poder que existe, porque retiras tu energía de la ilusión del control y la colocas en la realidad del flujo. En esta fase, muchas de las narrativas internas que te acompañaron durante años pierden fuerza. La idea de que hay que estar listo, de que hay que merecer más, de que hay que sostenerse fuerte empieza a desvanecerse sin discusión. No porque descubras una verdad nueva, sino porque tu cuerpo ya no tiene energía para seguir sosteniendo una identidad que vivía en alerta. La rendición ocurre cuando el sistema nervioso se cansa de protegerse de una abundancia que, en el fondo, siempre estuvo alineada contigo. Y ese cansancio no es debilidad, es inteligencia biológica. Es el momento exacto en el que el cuerpo dice, ya no necesito anticipar el golpe. Aquí la vibración cambia de forma. No se eleva más, se estabiliza, se vuelve habitable. Ya no fluctúa entre picos de esperanza y caídas de frustración. Se asienta. Y cuando eso ocurre, algo muy sutil se reorganiza en la forma en que te relacionas con la idea de riqueza. Deja de ser un objetivo cargado de expectativa emocional y se vuelve una posibilidad neutra, casi obvia. No te excita, no te amenaza, simplemente empieza a sentirse compatible. Y esa neutralidad es una señal que pocos reconocen, indica que la abundancia ya no activa defensa. La rendición vibracional no pide decisiones heroicas ni cambios externos. No te empuja a soltar trabajos, relaciones o proyectos por fuerza. Lo que se rinde es la tensión interna que acompañaba cada deseo. La necesidad de controlar el cómo, el cuándo y el por qué. La urgencia de que la realidad confirme tu valor. Cuando esa tensión cae, incluso por instantes, el campo responde de otra manera. No con fuegos artificiales, sino con coherencia. La energía deja de dispersarse y empieza a fluir de forma más limpia, más directa, más silenciosa. Es como limpiar un cauce de río que estaba lleno de piedras. El agua no necesita que le enseñes a correr, solo necesitaba espacio. Este es otro punto donde muchos se confunden. Creen que han perdido motivación, que se han vuelto pasivos, que algo de su fuego interno se apagó. Pero no es el fuego lo que se apaga, es la fricción. La rendición no te apaga, te afina, te saca del estado de lucha constante y te coloca en una disponibilidad nueva, una en la que recibir no se siente como deuda futura. Aquí la riqueza deja de ser algo que tienes que sostener con tensión, porque ya no llega para llenar un vacío, llega para circular. Y esta circulación es clave. La riqueza que llega desde la tensión siempre trae miedo a perderla. La riqueza que llega desde la rendición trae paz al administrarla. Más adelante vas a reconocer esta fase como un antes y un después. No porque todo cambie de inmediato, sino porque tú ya no reaccionas igual. La vida puede tardar un poco más en reflejarlo, pero el cambio interno ya es irreversible. Cuando la rendición vibracional se integra, el campo deja de preguntarse si es seguro darte más. Y esa pregunta, aunque nunca la escuchaste en palabras, era la última barrera invisible. Eras tú, protegiéndote de tu propia luz, de tu propia capacidad, por miedo a no poder gestionarla. Al rendirte, le dices al campo, estoy listo para ser el canal, no la represa. Después de la rendición, algo comienza a reorganizarse sin anunciarse. No hay una sensación de triunfo, ni una señal clara de que ahora sí. De hecho, si no estás atento al cuerpo, podrías pensar que nada está ocurriendo. Pero por dentro, la frecuencia ya no oscila como antes. Se vuelve estable, silenciosa, coherente. El alineamiento invisible no se siente como expansión eufórica, sino como una calma extraña, casi sobria, en la que las cosas dejan de necesitar explicación. La vida no se acelera de inmediato, simplemente deja de resistirse. Y esa ausencia de fricción es la primera señal de que el campo empezó a responder. En este punto,
La relación con la riqueza cambia de forma definitiva, aunque todavía no se note en números o resultados concretos masivos. La abundancia deja de estar asociada a expectativas emocionales intensas. Ya no es algo que tenga que compensar carencias pasadas ni probar que todo valió la pena. Se vuelve funcional, natural, casi cotidiana. Y justamente por eso empieza a fluir, porque el sistema ya no la carga de significado, ya no la usa como confirmación de identidad. El cuerpo, que antes se contraía ante la posibilidad de recibir más, ahora permanece abierto sin esfuerzo. No porque haya aprendido una técnica, sino porque dejó de anticipar el impacto. El alineamiento invisible también se manifiesta en la forma en que aparecen las oportunidades. No llegan como milagros repentinos, ni como recompensas dramáticas que rompen el cielo. Llegan como coincidencias que no generan sorpresa, conversaciones que encajan sin planificación, decisiones que se toman con claridad tranquila, situaciones que antes habrían generado ansiedad, ahora se sienten manejables, casi obvias. No hay urgencia, no hay presión interna por aprovecharlo todo de inmediato. Y esa ausencia de urgencia es lo que permite que el flujo se sostenga en el tiempo. Porque la urgencia es una señal de carencia y la calma es la firma energética de quien ya tiene. Aquí ocurre algo muy preciso a nivel interno. La vibración elevada deja de ser un estado que visitas durante una meditación y se convierte en una base desde la cual operas todo el día. Ya no necesitas recordarte quién eres, ni sostener prácticas para volver a cierto nivel de conciencia. Estás ahí, y desde ahí, la materia responde sin contradicción. No porque obedezca órdenes, sino porque ya no hay señales mezcladas. La coherencia entre lo que sientes, lo que esperas y lo que permites es limpia. Y la realidad, cuando encuentra coherencia, se mueve. La realidad es un espejo fiel. Cuando la imagen frente a ella deja de temblar, el reflejo se vuelve nítido. Puede que en este punto todavía mires tu vida externa y pienses que falta algo. Es normal. La mente lineal siempre busca el objeto faltante. El alineamiento no siempre se manifiesta de inmediato en resultados visibles explosivos. Pero hay una diferencia fundamental. Ya no hay ansiedad en la espera. La sensación de casi desaparece. En su lugar aparece una certeza silenciosa, sin fecha ni exigencia, como si algo dentro de ti supiera que el proceso ya cruzó un umbral y que ahora solo queda dejar que la forma alcance al fondo. Es como haber hecho un pedido online. Sabes que viene, no necesitas ir al almacén a comprobarlo cada 5 minutos. Esa certeza es magnética. Más adelante, cuando mires hacia atrás, vas a reconocer este periodo como el momento en que todo empezó a acomodarse sin que tú tuvieras que sostenerlo con los brazos en alto. El alineamiento invisible no anuncia su llegada con trompetas. Simplemente se instala en tu desayuno, en tu caminata, en tu sueño. Y cuando lo hace, la vida comienza a responder no como recompensa por tu buen comportamiento espiritual, sino como consecuencia natural de un estado que, por fin, se volvió estable. Hay un momento muy preciso, y suele pasar sin anuncio, en el que la riqueza deja de ocupar el centro de tu campo interno. No porque desaparezca el deseo, ni porque te vuelvas indiferente a la materia, sino porque algo más profundo se acomodó primero. En este punto, la abundancia ya no funciona como promesa de alivio, ni como prueba de que hiciste las cosas bien. Deja de ser una meta emocional y se convierte en una consecuencia silenciosa. Y cuando eso ocurre, la relación con ella cambia de raíz. Ya no se la persigue, ya no se la idealiza, ya no se la teme, simplemente se la permite. Aquí es donde muchas comprensiones antiguas finalmente se encarnan. Durante años quizá escuchaste que la riqueza es un reflejo del estado interno, que la realidad responde a quién eres y no a lo que deseas, que la identidad precede a la manifestación. Pero solo ahora eso deja de ser una idea correcta leída en un libro y se vuelve una experiencia corporal, visceral.
Tu sistema ya no está esperando que el dinero o las oportunidades lleguen para sentirse en paz. La paz llegó primero, y desde ese lugar la materia se organiza sin conflicto. No porque la vida quiera recompensarte, sino porque ya no encuentra la resistencia de tu propia necesidad. En esta fase, la riqueza aparece de una forma muy distinta a como la imaginabas antes. No necesariamente como un gran evento que cambia tu vida en una noche, ni como un giro dramático que confirme una narrativa espiritual. Aparece integrada, funcional, sostenible. Puede llegar a través de caminos simples, incluso discretos, que antes habrías pasado por alto porque no coincidían con la imagen que tenías del gran cambio. Y sin embargo, ni ahora encajan, porque ya no necesitas que la abundancia tenga un significado especial. No la usas para sanar el pasado, ni para compensar carencias antiguas, ni para demostrar a otros que tu camino valió la pena. La usas para vivir, para expandir, para jugar. Este es un punto clave que suele pasar desapercibido cuando la riqueza deja de ser una meta, deja de activar miedo a perderla. Ya no se siente frágil como un cristal, ya no exige vigilancia constante. No hay ansiedad anticipando su ausencia, y esa estabilidad interna es exactamente lo que permite que se quede y crezca. El cuerpo, que antes se tensaba ante la posibilidad de tener más, ahora lo sostiene sin esfuerzo. No hay culpa por recibir, no hay urgencia por acumular, hay circulación. Y la circulación es la señal más clara de coherencia. El dinero es energía, y la energía necesita movimiento, no estancamiento por miedo. Desde aquí, la vida comienza a responder de una manera casi sobria. No hay promesas grandilocuentes, ni confirmaciones externas constantes. Hay continuidad, flujo, coherencia entre lo que das, lo que recibes y lo que permites. Y aunque externamente pueda parecer normal, internamente sabes que algo cambió para siempre. Porque ya no estás intentando manifestar una vida distinta. Estás viviendo desde un estado distinto. Y la riqueza en ese contexto no es un premio, es un efecto secundario inevitable de tu nueva identidad. Cuando mires hacia atrás, vas a entender que todo el recorrido anterior no estaba diseñado para enseñarte a atraer más, sino para prepararte para no colapsar cuando llegara. La espera no fue castigo, el silencio no fue error, el vacío no fue pérdida, todo fue afinación. Tu capacidad de sostener la luz, el dinero y el amor ha sido ampliada en esos momentos de oscuridad. Y ahora, sin necesidad de afirmarlo ni de sostenerlo con palabras, tu alta vibración deja de ser un concepto espiritual y se vuelve algo profundamente práctico, una base desde la cual la vida material puede expandirse sin tensión. Aquí el proceso no se cierra con una conclusión clara, se integra. No hay un final feliz que anunciar, porque no se trata de un final. Se trata de un cambio de estado desde el cual todo lo demás continúa. Y desde ese lugar, la riqueza ya no es algo que persigues. Es algo con lo que convives, porque dejó de estar separada de quien eres. Y así en esta calma, en este silencio compartido, sabes que el trabajo está hecho. No hay nada más que buscar, solo queda recibir.